Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar un rato, de escuchar las ideas, las propuestas del señor Martín Lustó, de Débora Pérez Volpin. Que sigue saludando gente. Sigue saludando, que bueno, obviamente. Son Cada vez que muchos vengo a años, casa es así. Claro, mucho muchos tiempo. años en esta casa. Bueno, habíamos conversado en el corte, pero lo vamos a conversar públicamente porque es interesante, tiene que ver con la actualidad política. La gente sabe qué es lo que piensa ideológicamente cada uno, lo hablamos también con Beatriz Arlo. Quería saber ustedes qué piensan de Venezuela, de Chávez, en qué situación está. La Argentina pudo haber sido eso. ¿Hay riesgos de que vayamos hacia ahí? Bueno, lo que opinen sobre el tema Chávez. Pero primero a mí tocó mucho esta discusión desde Washington. Claro. Donde una de las cosas que vi era, primero la preocupación, distintas visiones, pero preocupación en el Departamento de Estado de Estados Unidos y en la Casa Blanca, con distintas visiones cada uno sobre la dinámica en Venezuela. Y además los embajadores del grupo latinoamericano, del GRULA, nos juntábamos todo el tiempo y este era uno de los temas, de hecho hacíamos reuniones por este tema, donde lo que había era una enorme frustración e impotencia. Impotencia porque no se encontraba la forma de intervenir y detener lo que era un choque de trenes en cámara lenta, porque Venezuela pasó de ser una democracia popular a ser una pantomima de democracia, una caricatura de democracia, a hacer esto en donde no hay, yo no encuentro ningún rasgo de democracia, ninguno. No sé qué derecho y qué principio democrático se está preservando, se está defendiendo, se está cumpliendo en Venezuela, sinceramente, ninguno. Creo que también demuestra la falta de potencia de los organismos multilaterales que creamos para intervenir en cuestiones que se supone que son para intervenir ahí. Y ahí, sinceramente, Almagro en su momento tuvo posiciones muy duras que fueron lavadas por algunos países. Entre otros, yo creo que Argentina podría haber tenido una posición más fuerte. De hecho, el presidente Macri tenía una posición más fuerte y esa posición no fue sostenida de la misma manera por la diplomacia. Con respecto a la pregunta de si Argentina iba camino a Venezuela, yo creo que no. Yo creo que algún trasnochado en el kirchnerismo podía querer ir hacia ahí, sí. Pero en economía vale algo, si yo te digo al mismo precio, vos comprás siempre peras y no comprás las manzanas, te digo te gustan las peras, ¿no? Se llama en economía preferencia revelada. Lo que te gusta, revelado por un hecho de la realidad. En la Argentina en el 2013, como dijo Beatriz, Massa arrasó al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Y en el 2015 la sociedad decidió que el rumbo fuera otro. Entonces, la sociedad argentina, que tiene una estructura distinta a la de Venezuela, zanjó la cuestión de si íbamos a la venezualización, la zanjó la sociedad votando 2 veces. Entonces yo creo que después te puedo decir, mira, la sociedad argentina es una sociedad de clase media amplia. El análisis es si eso no hubiera ocurrido, naturalmente, que si la gente votó otra cosa. Pero lo que quiero decir es en Venezuela no pasó, en la Argentina sí pasó eso. ¿Por qué? Bueno, la sociedad argentina es una sociedad de clase media amplia, cada vez más pauperizada, pero clase media amplia. Sí. Sin fuerzas armadas con la potencia política que tienen en Venezuela y donde los recursos naturales no son públicos, ¿no? El petróleo. Entonces hay muchas diferes por el cual no ibas en pero era un proyecto político que apuntaba hacia ese lado. Y para que se transforme en algo... Ahora tenemos que... Uno de los riesgos más importantes es ver qué ocurre con las fuerzas armadas en Venezuela. Sí, claro. ¿Ustedes se imaginan un día de votación como fue la última jornada, claro, donde la gente que podía y quería se presentaba a votar al margen de lo que pasó con la tarjeta que presentó el propio persona Maduro, que ¿no? no existe? Que la verdad, claro, me parece que fue una bastante metáfora simbólico. porque le apareció la persona, no se encuentra la persona. Claro, no se encuentra la persona, es genial. ¿Imaginan eso en una Argentina con un poder cada vez más autoritario y con una idea de perpetrarse en el poder, como fue esta elección, este llamado a la Asamblea Constituyente, con francotiradores en las terrazas de los edificios, con gente que se intentaba manifestar y ese mismo día 14 o 15 muertos? Sí. Bueno, es imposible, por suerte, para nosotros pensar en una Argentina como eso. Si el camino era hacia eso, me parece que tenemos todavía calidad o deseo de calidad de vida necesaria. Nunca tuvimos ese nivel de desabastecimiento, de pauperización de la calidad de vida. Y el otro día estaba en un programa con Clara Mariño y ella lo llamó, es un Mussolini tropical, Maduro. Y me parece que el término
se le ajusta bastante. Martín, te quiero preguntar por una polémica fuerte que hubo hoy en las redes sociales. Yo no sigo mucho Twitter, pero hoy eso lo vi por un tuit que pusiste vos justamente con respecto a lo de Venezuela, que decía, esto es lo que genera la grieta, ¿no? Y mucha gente te critica, mirá, no fue la grieta, sino que fue Maduro, el ejército de Maduro, los colectivos de Maduro. Se generó mucha polémica con esa frase. Mira, yo he tenido bastante diálogo con algunos de los representantes de la oposición. En la época de Chávez, es decir, en la época en que esto no ocurría, en la época en que era todavía una democracia popular. Y parte es lo que decía Beatriz Arlo, que era la discusión que yo tenía con ellos. Es en algún momento, ellos decían, vamos a ganar las elecciones y siempre Chávez le ganaba. Yo dije, ustedes le van a ganar el día que entiendan por qué existe Chávez. Claro, ¿cuál fue el motivo que generaron? Porque durante un tiempo, lo que, si no recuerdo mal, fue la democracia más longeva, sí, la de Venezuela. En un momento, con recursos naturales, los partidos no gobernaron de manera amplia, no generaron prosperidad en Venezuela, no generaron industrialización de ningún... Claro. Todo lo contrario. Entonces, eso de que hay unos que están afuera del sistema y otros adentro del sistema, después se revierte. Entonces, tiene que ver con eso, lo que yo expresé, mi opinión sobre Venezuela, creo que está clara con lo que dije acá. Y en parte, voy a retomar lo otro que conversaban con Beatriz, en parte esa imposibilidad práctica en Argentina está por la cultura democrática que nos legó Raúl Alfonsín. Porque hay algo que me parece interesante de la discusión, que es, hace poco a mí me tocó discutir en un panel un paper de Dante Caputo. Y Caputo cuenta en su trabajo que se juntó con Alfonsín muchas veces a la noche y Alfonsín le preguntaba, ¿qué probabilidades crees que tenemos de que no nos echen? ¿Sí? Y entonces Caputo decía 50 y Alfonsín decía, no, como mucho 20. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, Alfonsín no hizo una encuesta para abrazar esa bandera. Claro. Y tomó riesgos enormes, inclusive de vida en muchos momentos. ¿Seguro? Porque si salía mal, otra hubiera sido la historia. Lo hizo con mucha convicción y no dijo, los golpes de Estado están mal si son del ejército, pero si son de la Marina están bien. Y si son... Digo esto por el tema de la corrupción. Porque la pregunta, ¿estamos dispuestos a mirar la corrupción sabiendo lo que está en juego en la Argentina? Poniéndonos todos a disposición, todos. Yo miraba los nombres que vos dabas y, por ejemplo, a mí me tocó en la campaña anterior una campaña sucia tremenda porque yo hablaba de Cristóbal López y el juego en la ciudad de Buenos Aires. Y Larreta me decía que eso no era cierto. Y ahora todo fue cierto. Todas las evidencias marcan que es cierto. Iría un paso más allá. Yo quiero discutir no solo la corrupción. La corrupción es el grado penal de la inmoralidad. Pero también hay inmoralidad que es más difícil probar que es delito. Por ahí no es delito cuando vos priorizás mal los recursos públicos. Entonces ahora tenemos, no sé, el caso más emblemático para mí es el centro de exposiciones que hicieron en Pueyrredón y Figueroa Alcorta. Eso le costó 1.200 millones de pesos, lo pagó la ciudad. El canon, con el canon que determinaron, hacen falta más de 300 años para recuperar la inversión. ¿Se puede decir eso es corrupción? No lo sé, me huele mal, pero lo que sí te puedo decir es que es inmoral. La pregunta para los dos, pero arranco con vos, Débora. Una pregunta, me parece que no se la han hecho, creo, qué sé yo. Intento ser original. ¿A quién votarías en la provincia de Buenos Aires? Qué suerte que no voto ahí. Viste que no te lo habían un hecho. partido municipal, no te lo habían hecho. Como dice Elisa Carrió, y estamos circunscritos. ¿A quién votaría? Y también le voy a preguntar a Martín, por supuesto. Digo, ¿sabes por qué? Sí. Creo que a lo mejor me equivoco. Ustedes tienen expertos, asesores de marketing, no sé, o militantes, lo que quieran. Nosotros remamos. Nosotros remamos. Yo tengo una mirada que digo, hay como cierta confusión de la gente en dónde quedó Martín, en dónde quedan ustedes. Y entonces esto es bueno para ir aclarando dónde están, desde qué lugar ¿sabes hablan. qué, Alfredo? La gente tiene confusión porque los candidatos hacen campaña en otros distritos. O sea, ¿cómo no vas a estar confundido? Decís, Elisa Carrió, ¿dónde se presenta? La ciudad de Buenos Aires hace campaña en provincia. Digo, todos se van corriendo del lugar a donde son necesarios, donde primero te dicen, no, acá no te necesitamos, y después se dan cuenta, uy, sí, y se presentó Cristina del otro lado. Entonces, ¿cómo no va a tener confusión la gente? Por supuesto que la tiene. Lo que yo creo es que justamente, en lugar de contarte por quién votaría en la ciudad de Buenos Aires, quiero que la gente vuelva a posar la mirada, donde la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, desde luego, donde tiene sus problemas. Porque es la gente que nos ve todo el tiempo, seguro, que estamos barrio por barrio y escuchamos. Y cuando hoy estaban hablando de corrupción y decías, ¿interesa a la gente? Le preguntaste a Beatriz Arlo la corrupción. Yo creo que claro que a la gente le interesa la corrupción, porque la gente está harta de que quien lo representa, que a lo mejor confió y votó, le robe. Pero también me parece que la corrupción, en esta campaña en particular, está tapando todo lo que no se muestra
en la ciudad de Buenos Perfecto, Aires. Y la tenerlo gestión. como lema, ¿no? Tenerlo como eslogan de campaña. Fíjate que el gobierno es corrupción, narcotráfico y promesas de mejora económica. La economía hoy, y te lo digo, en el distrito más rico del país, y la inseguridad son los temas que permanentemente la gente, o no, nos agarra de la mano y dice, por favor, ayúdennos. Lo que no se ve, lo que no es conveniente mostrar, pero es lo que pasa todos los días en la calle. Una periodista que yo conocía que se llamaba Débora Pérez Volpín Sí. hubiese dicho, pero no sabes a quién vas a votar en la provincia de Buenos Aires. Claro, me hubiese repreguntado. Que Y yo no vota en la y yo te provincia de diría, Buenos no, Aires. Bueno, porque pero me ¿quién le toca parece en el simpático? distrito. ¿Quién le parece que es más coherente con Me el proyecto parece que de la ustedes? provincia de Buenos Aires está planteando una polarización que yo no quiero y no me identifico con esa polarización Votarías en blanco, digamos. de ningún modo. Bueno, hay un montón de otros candidatos. La polarización no lo es todo. No te digo la polarización, a cualquiera de los candidatos. no me identifico. ¿No te identificas? ¿Martín? Yo ya lo dije, yo quiero que a María Eugenia Vidal le vaya bien. María Eugenia Vidal tiene la silla ejecutiva más difícil de toda la Argentina. Sí. Para que nos demos una idea, la provincia de Buenos Aires es 1.500 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires, tiene 5 veces más habitantes y la mitad de presupuesto por habitante. Creo que tiene una tarea hercúlea y que tiene que tener las herramientas para poder administrar eso. O sea, votarías... No sé quién votaré. Yo quiero que a ella le vaya a ella bien. le Yo vaya voto en la bien. ¿Y a ciudad de Macri? Buenos Aires y voy a votar por ¿Y a Débora. Macri quiere que le vaya bien? ¿Ustedes quieren que le vaya bien el presidente Macri? Sí, Digo, hay una cosa que me llamó la A atención. nivel electoral, preguntás. No, por supuesto, que gane las elecciones, no en la capital, porque sería en contra de ustedes, pero digo en el país. ¿A ustedes les gustaría, por supuesto, que le vaya muy bien a ustedes en el distrito, en la ciudad de Buenos Aires, y que Macri o el cambiismo le vaya bien en el resto del país? A ver, mira, yo obviamente quiero que le vaya bien al presidente. Obviamente quiero que le vaya bien al presidente. También creo que para que el presidente le vaya bien no se tiene que cerrar. No tiene que dejar que el entorno lo encierre. Porque pierde riqueza conceptual a la hora de abordar los enormes desafíos que tiene la Argentina. Y a mí me parece que vemos un gobierno cada vez más cerrado, que comunica, que te abraza, que te toca el timbre, pero también a la gente la timbrea la realidad. La realidad de una economía que no arranca y que mi diagnóstico desde hace bastante, dicho adentro y dicho afuera, en cada oportunidad que he venido a la Argentina, cada 2 meses, que a la economía argentina le va a costar arrancar si no discutimos las cosas que hay que discutir. Con respecto a las confusiones de la gente, yo creo que la gente está menos confundida, porque ya me lo decían en el 2015, de lo que se suele decir. Porque la gente sabe, frente a la dramatización de la política con la elección, que esta es una elección legislativa, que al día siguiente el presidente se llama Mauricio Macri, y al día siguiente el jefe de gobierno se llama Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Pero lo que no tiene que ocurrir es que se encierren, porque la gente sí tiene angustia vital por la inseguridad y tiene angustia económica, porque se da cuenta que la Argentina está más complicada de lo que le dicen y no ve ningún ámbito donde estemos discutiendo las causas ni las soluciones. Es una campaña donde nosotros hemos hecho un teatro lleno de propuestas, las subimos, están en un lugar que se llama evolucionenlaciudad.com, el que las quiera ver, pero no estamos debatiendo propuestas con nadie porque los otros candidatos no han presentado propuestas. Entonces, en la nación lo que tenemos que lograr es que haya un diagnóstico más rico, más posibilidades de gestionar, con más sensibilidad sobre ciertas cuestiones, con visiones complementarias. Y en la ciudad también hay un gobierno que se cierra, porque se cierra ahora que tiene mayoría para hacer lo que quiere sin consultar, como a mí me tocó exactamente igual la Cámara de Diputados en el kirchnerismo. Los gobiernos que se cierran y que tienen mayoría no son un buen augurio para resolver las cosas que hay que resolver. Lleva 10 Igual el años macrismo no va a el tener gobierno de la mayoría ni aunque haga una extraordinaria En la elección. legislatura de la ciudad tiene 32 de En la 60. legislatura de las ciudades, Claro. estaba pensando a Sí, nivel 10 nacional. años Por eso de digo, gobierno son- y un presupuesto millonario. Entonces, nuestra idea y lo que más queremos frente a las cosas que realmente vemos que le pasan a la gente y al abandono de la salud pública, de la educación, de la vivienda, además de la inseguridad de la economía, es que se reorienten las prioridades, que el presupuesto tiene que estar dirigido o por lo menos compensar, no en las grandes obras públicas, en el Metrobús y en lo que se ve en la superficie, sino también en escuchar a la gente. También consideramos que el gobierno de la ciudad está cerrado, especialmente cuando vos tenés 10 años de gestión y tenés una legislatura para que levante la mano. Está muy bien que avancen, que hagan obras, que tengan proyectos. Nosotros estamos para evaluar los resultados y para auditar si ese dinero se está gastando correctamente o hay una manera de reorientarlo hacia los lugares donde hace falta. Y lo vemos, y les podemos contar todos los lugares donde hacen falta. Tengo una pregunta política, Martín. Las veces que le he preguntado a Larreta por vos, que han sido varias y en varios programas distintos, siempre dice lo mismo. Dice, él se fue de Cambiemos, ya está, no voy a hablar de Martín Lustó porque se fue de Cambiemos.
Mi pregunta es, ¿te fuiste de Cambiemos o nunca fuiste parte de Cambiemos? ¿Vos cómo lo sentís, digamos, a nivel Mira, yo político, a nivel le personal? sumo a eso, le sumo un costadito ideológico, que yo se lo estaba por preguntar. En una entrevista reciente dijiste que este era un gobierno de centro-derecha. Y vos fuiste embajador en Estados Unidos de un gobierno de centro-derecha. ¿Vos cómo te caracterizás ideológicamente vos y Evolución? ¿Qué son ideológicamente? Me parece que esto es parte de la gran confusión y de cerrarse. Primero, yo no soy del PRO. ¿Cómo? No soy del PRO, nunca fui del nunca lo PRO. fuiste, está Me claro. ofrecieron ser candidato del PRO en el 2013 con Gabriela Miquete a senador o encabezar la lista de diputados y dije que no. No soy del PRO. Yo digo, el PRO es un partido de centro-derecha. Cambiemos debería ser otra cosa. Debería ser una alianza más amplia donde convivan centro-derecha, centro-izquierda y la gente vaya eligiendo el liderazgo de acuerdo al momento del tiempo, las soluciones, la evolución de ese espacio. Eso no ocurre. A mí, Interesante eso, ¿eh? Es una interesante mirada de Cambiemos. y no creo lo que había Cambiemos se escuchado. está cerrando cada vez más a ser el PRO y que por eso erran el diagnóstico, por eso pasamos de la lluvia de inversiones al segundo semestre a los brotes a una cuestión de fe con la economía. Entonces digo, se está cerrando en el diagnóstico, eso no, a mí en particular como economista me preocupa mucho y creo que nos preocupa a todos. Lo siguiente tiene que ver con... me perdí. Si alguna vez fuiste de Cambiemos, te eso. fuiste de Cambiemos. Yo creo que ¿Cómo te sentís? Cambiemos tiene que ser eso. Ahora la discusión de Cambiemos o no Cambiemos, por dónde uno hace campaña, sinceramente a mí, desde lo personal, me parece irrelevante. Nosotros vamos a seguir diciendo las cosas que decimos, vamos a seguir proponiendo las cosas que proponemos y vamos a tener el diagnóstico que ya expresamos muchas veces. En 2013, con Elisa Carrió en UNEN, en 2015, en ECO con Elisa Carrió y ahora. ¿Por qué para mí era importante preservar Cambiemos? Por lo siguiente, cuando tenemos que discutir la Argentina, cuando tenemos que discutir el Estado, cuando tenemos que discutir reorientar prioridades, cuando tenemos que discutir la corrupción, es importante que haya espacios que representen a mucha gente que se puedan sentar en una mesa a dialogar. Si tenemos 70 partidos en Argentina a discutir el Estado, un Estado que hoy tiene 3 veces más plata por cada argentino que hace 25 años y no nos da 3 veces más de nada, es muy difícil. Entonces creo que lo importante era no desde dónde se hace política, sino de si somos capaces de construir vehículos definitivos que generen un sistema que sea centrípeto, un sistema de 2 o 3 partidos grandes, que es como tienen los países vecinos que han progresado. Esa es la verdad. Sistemas ordenados. Eso a mí me parece importante. Frente a eso, la respuesta de la reta fue romper Cambiemos. En la ciudad ellos se llaman Vamos Juntos porque ellos decidieron romper Cambiemos, que es excluir al radicalismo de Cambiemos. Para nosotros, para hacer campaña y para lo que representamos, no hay diferencia. Creo que para la constitución de un sistema político que pueda avanzar hacia un lugar, creo que sí hay diferencia. Martín Lustó, Débora Pérez Holmín, ha sido muy amable. Muchas Muchísimas gracias. gracias por haber Gracias a venido. ustedes. Un gusto. No se vaya, hay una ex jueza, acaba de renunciar como jueza, ha combatido al narcotráfico, a los personajes más nefastos, al cártel de los monos, por ejemplo, en Rosario, y ahora está en la política, peronista ella y su familia, va en la interna en Santa Fe contra Agustín Rossi y el kirchnerismo. Enseguidita, ya venimos.